Sonia, Aarón, Priscila, Mari, muy buena tarde. Bienvenidos a su segunda sesión de espacios abiertos para este módulo número 14, el universo natural. Hola, hola jóvenes, bienvenidos a su segunda sesión. Permítanme un segundo. Aarón, ¿tiene alguna pregunta en particular acerca de las actividades de esta semana? Aarón, ¿me escucha? Aarón, voy a silenciar su audio. En caso de que tenga una pregunta, lo vuelvo a activar. Bueno, jóvenes, muy buena tarde a su segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 1. En esta semana estamos abordando nuestra unidad 1, materia y energía. Ahora bien, jóvenes, si se llega a presentar alguna duda de esta sesión y sobre todo de las actividades integradoras y nuestras actividades de esta semana, no duden en tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom para hacer directamente su pregunta. Si tienen algún inconveniente técnico con su audio, pueden escribirnos por nuestro chat, el chat de esta plataforma. Al terminar esta sesión, voy a subir un video. Este video lo voy a subir a la plataforma de YouTube. Les voy a compartir la liga o el enlace de este video por medio de nuestra pizarra de sesiones. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Para iniciar, vamos a recordar el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural, y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Tal vez en estos momentos este propósito formativo parezca un poco ajeno a lo que hemos venido aprendiendo en otros módulos, pero se habrán dado cuenta que en las actividades de esta semana estamos conociendo la estructura de la materia. Y para conocer la estructura de la materia tenemos que conocer lo fundamental, la partícula más pequeña de la materia. Tenemos que iniciar con el átomo. Conociendo las características del átomo, podemos nosotros conocer las características de objetos mayores. Conociendo lo básico, podemos conocer lo más grande. Y la semana entrante vamos a conocer acerca de la energía. Mientras tanto, nosotros tenemos que aprender acerca de esas ciencias experimentales, conociendo esos principios y esas leyes que rigen a la naturaleza. ¿Cuáles ciencias? Ustedes lo van a ir descubriendo poco a poco. Les vuelvo a repetir, tal vez este propósito formativo nos parezca un poco ajeno, pero cuando estemos en nuestra semana número 3, nos va a quedar completamente claro. ¿Alguna duda en particular, jóvenes, acerca de nuestras actividades de esta semana? ¿Alguna duda en particular? Sí, yo, profesor. Adelante, dígame. Mi duda es, ¿cuántas capturas de pantalla quiere usted? ¿Tiene un número límite que No, no se excedan? no hay un número límite, pero yo les recomiendo en cada experimentación que nosotros estemos teniendo sobre los estados de la materia,
tanto con moléculas como con átomos, es importante que tomemos una. Y cuando nosotros pasemos a la experimentación, a la parte dinámica del simulador, donde nosotros podemos aumentar la presión, ingresar más moléculas, también tomemos diferentes impresiones de pantalla. ¿Para qué nos van a servir las impresiones de pantalla? Recuerden que nosotros tenemos que explicar los estados fundamentales de la materia. Entonces, en función de esas capturas de pantalla, es lo que nos apoyemos para nosotros poder explicar cómo se comportan las partículas de esos átomos o moléculas en estado sólido, cómo se comportan en estado gaseoso, cómo se comportan cuando yo aumento la presión, cuando aumento la temperatura. ¿Qué es lo que pasa si yo aumento completamente toda la temperatura y aumento toda la presión? Pasa algo característico en su reactor que ustedes tienen en pantalla. ¿Por qué no tomar una captura de pantalla de lo que yo estoy experimentando? No hay un número máximo de capturas de pantalla, pero al menos las capturas de pantalla deben de ser ejemplificar lo que nosotros vamos a describir dentro de nuestro texto. ¿Ok? Sí, asesor, muchas gracias. Gracias a usted, Sonia. ¿Alguna otra duda más? O arrancamos y mientras empiezan a presentar las dudas, con confianza, tomen directamente el audio o escríbanme. Ah, algo importante. Eh, eh, si ven que escriben por medio del chat y no les respondo de forma rápida, traten de escribir más o tomar directamente el audio, ya que algunas veces aparece desfasada la ventanita donde me sale que están levantando la mano y no lo percibo. Por ello es que traten de insistir un poco más o simplemente tomar directamente el audio. Recuerden, estas sesiones son para ustedes y son por ustedes, así es que aprovechenlas. Estas sesiones son suyas, así es que no se limiten en preguntar, en quedarse con alguna duda. Tenemos que aprovechar este espacio. También les tengo que recordar, el que ustedes ingresen a estas sesiones solo por entrar, eso no cuenta dentro de las aportaciones en su calificación. Recuerden que tiene que ser algo dinámico y proactivo. Una simple asistencia a estas sesiones no marca una diferencia entre que se hayan asistido o no. Tiene que ser una comunicación dinámica, expresar sus dudas. Tal vez la duda que ustedes tengan sea la duda que comparten más de sus compañeros o que pueden presentar a aquellos compañeros que vean los videos y que no puedan ingresar en este momento a nuestra sesión. Entonces, de esa forma surgen las participaciones proactivas y esas sí cuentan dentro de las sesiones. ¿Ok, chicos? Bueno, a nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros utilicemos nuestros conocimientos que vamos a obtener acerca de los modelos atómicos y lo más importante para tener una idea de qué es lo que pasa en las reacciones químicas. Saber que estas las simbolizamos por medio de ecuaciones químicas y para formar sustancias nuevas, los átomos de los elementos tienen que cambiar y tienen que romper sus enlaces para formar enlaces nuevos. De esta forma también comprender lo que son los enlaces químicos. Ahora, ¿qué necesitamos para esta actividad? Conocer los modelos atómicos, identificar las características de lo que es una reacción química y una ecuación química y comprender la relación entre esa teoría atómica y la formación de los enlaces. Enlaces químicos solo hay tres enlaces químicos. ¿Existen otras fuerzas que estabilizan a las sustancias que nosotros conocemos? Claro que sí, pero no son enlaces químicos, como las fuerzas de Van der Waals. Tal vez ustedes lean un poco acerca de ello, fuerzas de London, interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido. Esas fuerzas son importantes, pero no constituyen un enlace químico. Vamos a ver más adelante acerca de ese enlace químico y algunas de sus características, porque son importantes para esta actividad. ¿Qué vamos a hacer?
Muy importante, nosotros vamos a hacer un video. En este video nosotros vamos a exponer 4 dibujos que nosotros vamos a realizar por cuenta propia de 4 modelos atómicos. ¿Son los únicos modelos atómicos que existen? No, pero son los más representativos. El modelo atómico de John Dalton, de Joseph Thomson, de Ernest Rutherford y de John Dalton. Además, nosotros vamos a explicar la diferencia entre una reacción química y una ecuación química y cómo es que esos átomos forman esos enlaces químicos característicos. Es importante que nosotros tenemos que realizar un video y sobre todo salir a cuadro. Nosotros vamos a exponer nuestro video, nuestros modelos, mediante un guión que nosotros vamos a elaborar. Ese guión lo vamos a elaborar en un documento en Word. En ese documento en Word también vamos a anexar la dirección o la liga o el enlace de donde nosotros vamos a subir nuestro video. En ese video, lo más importante es que también nosotros salgamos a cuadro. No solamente que ese video tenga audio, nosotros tenemos que salir a cuadro realizando esta presentación. ¿Cómo vamos a realizar nuestros dibujos? Ustedes los pueden hacer en Paint, los pueden hacer en PowerPoint. Si ustedes conocen, estoy seguro que sí, alguna aplicación de dibujo la pueden utilizar sin mayor problema. Lo importante es que ustedes realicen esos 4 modelos atómicos por cuenta propia. Es importante que ustedes también realicen un guión escrito. Ese guión lo van a subir a la plataforma con la liga de su video. Ese video tiene que durar entre 3 y 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa si dura más o que yo necesito tal vez 1 minuto más o por qué no, quizás 2 minutos más? Sin mayor problema, pero al menos ese video tiene que durar 3 minutos. Nosotros vamos a exponer nuestros modelos atómicos, los vamos a describir. Vamos a explicar las diferencias entre uno y otro modelo atómico y además también vamos a explicar la diferencia que existe entre una reacción y una ecuación química, la forma en que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican. Nosotros en este documento con nuestro guión vamos a pegar la liga de nuestro video. Ese video lo podemos subir a Dropbox, a Drive. Es más, muchos de ustedes últimamente y apoyados de esta herramienta que es Canva, están realizando su video en su presentación en Canva, su video, y me mandan la liga. Lo más importante es que verifiquen, independientemente si suben incluso su video a YouTube, a Drive, a donde ustedes la nube donde ustedes más utilicen, que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar ese video. Si no puedo revisarlo, no lo puedo evaluar. Por favor, verifiquen eso y que también que la liga o este enlace sea el correcto de su archivo. Una vez que verificamos eso, pegamos nuestra liga, nuestro documento junto a nuestro guión, lo guardamos con la siguiente nomenclatura: apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, AI1, y lo subimos a la plataforma. Ahora, debemos de hacer uso de nuestro guión. ¿Y cómo vamos a realizar nuestro video? Por ejemplo, algunas versiones de PowerPoint pueden incluir captura de pantalla, y si nosotros estamos apoyados presentando nuestra imagen en video durante la presentación, podemos grabar la pantalla apoyados de esta aplicación en PowerPoint y de esta forma podemos hacer nosotros nuestro video. Pueden utilizar algunas aplicaciones como QuickTime Player, como Kazan, Fraps, Open Broadcaster. Hay muchas herramientas que nos lo permiten. Herramientas que, como Canva también no lo permiten. Pero ¿qué es lo que pasa si no tengo una versión así en PowerPoint que me permite incluir video o que tenga posibilidad de poner mi imagen mientras realizo mi presentación? O no tengo alguno de estos programas que son gratuitos, ya de últimas con puedo realizar una grabación directamente con mi celular mientras yo hago mi presentación, apoyado con mi monitor o la pantalla de mi laptop. Y esto es importante para que sea considerado de verdad su video. Recuerden, ustedes tienen que salir a cuadro en ese video. Ahora, partiendo un poco de esa explicación, jóvenes, ¿cómo surge
¿Cómo surge el concepto de átomo? Eh, Hasta el día de hoy, jóvenes, por más tecnología que hayamos desarrollado, no hemos visto un átomo. Por ello nos basamos en estos modelos atómicos que han seguido una evolución. Pero ¿desde cuándo? Eh, Hace miles de años, los antiguos filósofos griegos trataban de descubrir la naturaleza de lo que nos rodeaba, además de desarrollar las ciencias como medicina, matemáticas, astronomía, física, y un filósofo llamado Demócrito de Agrigento concibió el concepto de átomo. Él imaginaba primero los átomos, que eran pequeñas partículas que constituían todas las sustancias que estaban a nuestro alrededor. La tierra, las rocas, los árboles, los propios seres humanos, las vestimentas, que estaban formadas por átomos. Y esos átomos eran de sustancias que conformaban los materiales. Eran increíblemente diminutas e indivisibles. Este concepto no se aplicó, quedó perdido entre los griegos, hasta que a principios del siglo XIX, a principios de 1800, un químico de nombre John Dalton, él trabajaba con metales, particularmente con el cobre, y retoma este concepto de Demócrito de Agrigento. Él también imagina que los átomos son pequeñas partículas, y esas pequeñas partículas, que eran unas esferas muy densas, eléctricamente neutras, que se acomodaban de forma tridimensional formando cristales. Estos diminutos cristales formaban los materiales, principalmente de los metales, porque él trabajaba con metales. Y de esta forma formaban todas las sustancias que nosotros conocíamos. A principios de 1800 también se conocían pocos elementos puros en la naturaleza. Y de esta forma, John Dalton concibió a los átomos como bolas de billar. Recuerden, pequeñas esferas, y que cada una de estas pequeñas esferas muy densas constituía a los átomos de los elementos que se conocían. A pesar de la simpleza de este modelo atómico, se sigue utilizando mucho para ejemplificar. Por ejemplo, cuando se dan clases de química en un pizarrón, es más fácil dibujar un circulito y decir que eso es un átomo. Todavía es ampliamente utilizado. Y además de eso, este modelo atómico perduró casi 100 años. Fue hasta finales de 1800 que Joseph Thomson, él era un científico, estaba haciendo experimentos con un tubo de rayos catódicos. En este tubo, él se dio cuenta que emanaba un haz de luz. Ese haz de luz provenía de partículas llamadas, a las que él les llamó electrones, con carga negativa. ¿Cómo se dio cuenta de que tenían carga negativa? Cuando ocurría este haz de luz de esas partículas que corrían desde el cátodo hasta el ánodo, por eso se llamaban tubos de rayos catódicos, él acercó un imán, acercó el polo negativo del imán, y se dio cuenta de que el haz de luz se doblaba, se repelía. Y cuando acercaba el lado positivo del imán, veía que el haz de luz se veía atraído. Recuerden, cargas opuestas se atraen, mientras que cargas iguales se repelen. De esta forma, puedo determinar que su carga era negativa de estas partículas. Entonces, él concibió que los átomos efectivamente eran esferas muy densas, pero que existían dentro de estos átomos otro tipo de partículas de carga positiva y partículas de carga negativa en igual cantidad. Las partículas de carga negativa les llamó electrones, mientras que las partículas de carga positiva les llamó protones. De esta forma, el átomo seguía teniendo una carga eléctrica neutra. Cuando desarrolló su modelo atómico, él embebió estas partículas dentro de su modelo, ya fueran partículas positivas o negativas, y parecía lo que era un panquecito de pasas. Se le conoció, y para mí, honestamente, era un modelo bastante feo, se le conoció como el budín o el pastel de pasas, por la forma en cómo él lo describió. Años más adelante, un científico de nombre Ernest Rutherford, él estaba haciendo experimentos con lo que era una pistola radiactiva.
¿Qué era esta pistola radiactiva? Era una sustancia radiactiva que él en una pequeña cajita de plomo, con un orificio, ahí depositaba la sustancia radiactiva para que emanara partículas de alta energía, partículas alfa y partículas beta. Y las partículas salían proyectadas con una única dirección y sentido. Él lo que puso enfrente de esta cajita que bombardeaba partículas radiactivas, colocó una lámina de oro extremadamente densa pero muy delgada enfrente de esta cajita o pistola de partículas. Él se dio cuenta que estas partículas radiactivas de alta energía traspasaban la lámina de oro y que en algunas ocasiones estas partículas cuando iban viajando en línea recta golpeaban con algo y cambiaban su dirección. Entonces él concibió un nuevo modelo del átomo. Él determinó que lo que más compone a los átomos es espacio vacío, que los electrones efectivamente existían, pero que se encontraban girando alrededor de un núcleo muy pequeño y muy denso. En el núcleo coexistían las partículas positivas y alrededor de este, girando a alta velocidad, se encontraban los electrones en algo llamado nube electrónica. Más adelante, un científico de nombre Niels Bohr desarrolló el modelo actual del átomo, el que más explica su comportamiento, apoyado de otros científicos como, por ejemplo, James Chadwick, que determinó la naturaleza y la existencia de otra partícula subatómica, los neutrones. Bohr determinó que efectivamente existe un núcleo atómico muy pequeño y muy denso donde coexisten partículas como los protones y también partículas como los neutrones. Y efectivamente, como describió Rutherford, alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones a alta velocidad, pero que se encontraban en niveles energéticos específicos o capas energéticas. De esta forma se encontraban ordenados los electrones. Y efectivamente lo que más compone a un átomo es espacio vacío. De esta forma, estos 4 modelos atómicos son los modelos más representativos. Y por supuesto que existen diferencias, pero los seguimos utilizando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, si nosotros vemos el modelo atómico de Rutherford, inmediatamente nuestra mente se va a que es algo científico, que estamos hablando de algo químico, simplemente es un modelo que nosotros concebimos icónicamente como un átomo. El modelo de Bohr nos explica cómo están ordenados esos electrones, pero la simpleza, por ejemplo, del modelo de Dalton es muy útil para describir una molécula más compleja. De esa forma, estos modelos, por ello, son los más importantes, pero no son los únicos. Existen otros tipos de modelos que se utilizan para otras explicaciones. Y les mencionaba al principio, enlaces químicos únicamente hay 3, solo hay 3, pero existen otras fuerzas que estabilizan a las sustancias, estabilizan al agua, estabilizan los plásticos, los materiales que nosotros usamos. Pero químicamente solo existen 3 tipos de enlaces. El primero es un enlace metálico y son muy importantes porque también les confieren características a los materiales. Esto es característico de los materiales que nosotros conocemos como metales. ¿Por qué? Aquí los átomos de los elementos metálicos comparten los electrones de su último nivel. Aquí los comparten en algo llamado marea electrónica. Los electrones se encuentran libres circulando entre los átomos y esto les da características muy importantes. Les da la característica de que pueden conducir la electricidad y de que pueden conducir el calor. Y además les da esa característica, les da ese brillo metálico. Es por ello que nosotros utilizamos el cobre para poder conducir la electricidad. Nosotros nos preguntaremos, ¿conducen el calor? Por supuesto, y nosotros utilizamos materiales, claro que sí, los comales están hechos de hierro o tal vez estén hechos de acero, y están hechos de metales, compartiendo este enlace metálico y les da la característica de que pueden transferir el calor. Así yo lo puedo colocar sobre unas brasas o sobre mi estufa y calentar mis tortillas y hacerme una quesadilla o cocinar.
Esta característica de este enlace le confiere a los materiales características que para nosotros son útiles. Existe otro tipo de enlace, que es el enlace iónico. Aquí este tipo de enlace va a surgir entre elementos que son electronegativos y entre aquellos que son electropositivos. ¿Por qué decimos que algunos átomos de los elementos son electronegativos? Porque les hacen falta muy pocos electrones en su última capa para poderse saturar. Y aquellos que son electropositivos, en su última capa tienen poquitos electrones. De esa forma se les confiere una carga negativa a los que les hacen falta poquitos electrones y a los que les sobran o tienen poquitos electrones en su última capa son electropositivos. Un átomo que es electronegativo, cuando se encuentra cerca de uno electropositivo, toma o secuestra o se roba ese electrón. Su último nivel energético entonces se encuentra completamente saturado y adquiere esa carga negativa y se forman dos especies químicas. La especie que se satura de electrones en su última capa adquiere una carga negativa y se le llama anión. Y aquel elemento que pierde su electrón, que se lo robaron, adquiere una carga positiva y se llama catión. Análogo a lo que comentábamos con los imanes, una carga negativa y una carga positiva son cargas opuestas, se atraen. ¿Por qué? Porque están formando iones. De esta forma surge ese enlace iónico. El tercer enlace químico es el enlace covalente. Aquí ni andan compartiendo en algo que se llama marea electrónica, ni se andan robando los electrones, los elementos. Aquí lo que ocurre es que comparten un par de electrones. Ese par de electrones es para ambas especies químicas. De esa forma alcanzan su máxima estabilidad. El enlace covalente es el enlace químico más fuerte que existe. El que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace metálico es el enlace químico más débil. Y para que las sustancias, para crear sustancias nuevas, necesitamos de algo que se llama reacción química. La reacción química es un proceso en el cual una o muchas sustancias transforman su composición para crear sustancias nuevas. Las sustancias que van a reaccionar, que se van a transformar, se llaman reactivos y las sustancias nuevas se llaman productos. Y son los agentes que participan dentro de una reacción química. A partir de una sustancia química nosotros podemos obtener muchas, o a partir de muchas sustancias nosotros podemos obtener una. Eso depende qué tipo de reacción existe, porque hay reacciones de sustitución, de doble sustitución, reacciones de combustión. Por ejemplo, nosotros cuando encendemos un cerillo vemos fuego, vemos esa característica. Pero a partir de ese elemento que se está combustionando y en presencia del oxígeno se están creando otras sustancias que tal vez no las vemos porque están también en otro estado de agregación. ¿Cómo nosotros podemos describir lo que pasa en una reacción química? Porque realmente nosotros no podemos ver cómo esas sustancias están cambiando porque son increíblemente pequeñas. Para poder describir lo que pasa en una reacción química, nosotros hacemos uso de lo que se llama ecuación química. Y en una ecuación química, análogamente a una ecuación matemática, nosotros también utilizamos símbolos, pero utilizamos símbolos químicos. Nosotros, esas letras que vemos son los símbolos químicos de las sustancias que están participando, ya sea como reactivos o como productos. Vamos a utilizar algunos símbolos algebraicos, como los signos de más. También vamos a utilizar otros tipos de símbolos como las flechas que van a apuntar hacia algún lugar y que son importantes, el que conozcamos que nos expresan. Generalmente nos expresan hacia dónde se dirige la reacción. Cuando van hacia el lado derecho, nos indican que se están formando productos. ¿Por qué? En una ecuación química, siempre del lado izquierdo vamos a tener a los reactivos y siempre del lado derecho a los productos. Pero la flecha algunas veces me va a apuntar hacia la izquierda. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que existe una facilidad de que esos productos nuevamente se vuelvan a convertir en reactivos. Y algunas veces en las ecuaciones químicas vamos a encontrar flechas encontradas que me van a apuntar hacia ambos lados, que nos quiere decir que esa reacción se encuentra en equilibrio. Algunas veces a un lado del símbolo químico vamos a ver una flecha que apunta hacia arriba. ¿Qué nos va a indicar? Que esa sustancia se encuentra en estado gaseoso o que se puede vaporizar.
Por ello es importante que también conozcamos un poquito acerca de los símbolos químicos. Y dentro de esta ecuación química, algo característico que vemos, además de los símbolos químicos, vemos números. ¿Qué me indican los números y qué tipos de números puedo yo encontrar? Lo primero que vamos a observar es que vemos subíndices. Los subíndices los vamos a encontrar siempre al lado derecho en la parte inferior y son números pequeños. Ese es un componente del símbolo químico. Yo no lo puedo alterar. Esos pertenecen al propio símbolo. ¿Y qué me indican? La cantidad de átomos que tiene esa molécula o parte de esa molécula. Y vamos a ver números grandes siempre situados a la izquierda del símbolo químico. Esos se llaman coeficientes de reacción o coeficientes estequiométricos. ¿Y qué me indican? La cantidad de moléculas que están participando en esa reacción química. Y adivinen qué, esos coeficientes yo sí los puedo modificar, yo sí los puedo alterar o cambiar. Y son importantes porque nos llevan a cabo, o son importantes para un proceso que se llama balanceo de ecuaciones. Esos números, los coeficientes, yo sí los puedo modificar. Pero recuerden, siempre se tienen que situar a la izquierda del símbolo químico. Yo no los puedo colocar ni en medio ni en la parte derecha, siempre en la parte izquierda y va a afectar a todos los átomos que conforman la molécula. Y algo, les voy a mencionar algo, los coeficientes también van a afectar a los subíndices y los multiplican. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Jóvenes, ¿alguna duda aquí respecto de nuestra actividad integradora número 1? Priscila, Aarón, María del Carmen, Sonia, ¿existe alguna duda? No, ninguna duda de asesor. Ah, ok, muchas gracias, Priscila. Priscila, Ninguna, doctor. ok, gracias. Usted ya envió Priscila, su actividad 1, ¿cierto? Yo no tengo duda, asesor. Ok, gracias, María. Yo también ya le envié. Ah, sí, las últimas 3 que me enviaron todavía no las he revisado, pero algunas ya las revisé. Sí, asesor, yo también ya la envié. Sí, usted fue una de las primeras, Sonia. Yo apenas voy a enviar la mía, asesor. La estoy Ok. terminando. Sí, no es presión, nada más estoy tratando de recordar quiénes ya me enviaron sus actividades. Recuerden, tienen hasta el domingo, pero no se esperen hasta el domingo, y menos en la tarde, que es cuando se satura nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque todos andan subiendo sus actividades. Para nuestra actividad integradora número 2, ¿cuál es el propósito? Nuestra actividad se llama la materia. Y aquí nosotros vamos a identificar tanto las propiedades, los estados de la materia, así como las leyes que se relacionan con la materia para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Aquí es muy importante, ingresen al simulador y diviértanse. Suban toda la temperatura, toda la presión, disminuyan la temperatura, seleccionen un átomo, seleccionen una molécula, vean qué es lo que pasa. De verdad diviértanse, el simulador es muy intuitivo, espero que les guste mucho. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a aprender o qué vamos a reforzar de nuestro conocimiento? Nosotros vamos a identificar los estados de la materia, no solo los estados de la materia, los estados fundamentales de la materia. Vamos a conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y cómo es que se aplica. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Aquí simplemente vamos a entregar un documento en Word con las capturas de pantalla que se nos están solicitando. Además de ello, nosotros tenemos que entrar al simulador, seleccionar entre un átomo, entre una molécula, tomar capturas de pantalla. Nosotros vamos a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que nosotros observemos de esos átomos o de esas moléculas, en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido. En la sección de cambios de fase, nosotros podemos aplicar calor y frío, podemos aumentar la presión ya sea con la bomba de aire, metiendo más moléculas o presionando nuestro simulador. Nosotros vamos a ver cómo se comportan también las partículas y, ¿por qué no?, también ver cómo se comporta nuestro reactor.
Y recuerden, tomen capturas de pantalla con todo lo que estén ustedes experimentando. Vamos a describir los conceptos que se nos están solicitando, tanto de las propiedades físicas como específicas de la materia. Vamos a redactar en un párrafo cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y vamos a justificar nuestra respuesta. De la ecuación que se nos está presentando en pantalla, nosotros vamos a utilizar el método del tanteo para poderla balancear. Recuerden, en esa ecuación nosotros vemos esos subíndices. Esos son propios de los símbolos químicos. El primero, NaOH, es hidróxido de sodio. Vemos que dice algo entre paréntesis, AC, nos dice que está en estado acuoso. Si nosotros le agregamos dicloruro de cobre, que es del símbolo CuCl2, lo que nos indica ese símbolo es que tenemos un átomo de cobre y 2 de cloro, por eso el subíndice 2, y está a un lado del cloro, y también se encuentra en estado acuoso. Cuando reaccionan, nos van a formar hidróxido de cobre. Esa sustancia, el hidróxido de cobre, solo tiene un átomo de cobre y 2 moléculas del hidróxido. Por eso está entre paréntesis y el 2. Ese 2 afecta al OH. El hidróxido o SOH es un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno y también se encuentran en estado acuoso. Y también vamos a tener otro producto que es cloruro de sodio en estado acuoso. ¿Qué es el cloruro de sodio? Algo que utilizamos a diario y sin ello no tendría sabor nuestra comida. Nosotros lo conocemos como sal o como sal de mesa. Químicamente su nombre es cloruro de sodio y ese es su símbolo químico. Nosotros vamos a balancear esa ecuación por medio del método del tanteo y para poder comprobar que nuestro balance es correcto y con ello comprobar la ley de la conservación de la materia, nosotros vamos a colocar los coeficientes químicos o los coeficientes estequiométricos o simplemente coeficientes, esos números a la izquierda que me balanceen esa reacción. Voy a calcular las masas molares, es decir, de acuerdo al número de átomos que yo tenga, voy a, con el uso de una tabla periódica, voy a buscar su masa, su peso atómico, voy a sumar, y esto es muy importante, la misma cantidad que yo tenga al principio, de acuerdo a la ley de la conservación de la materia, es la misma cantidad que yo tengo al final. Está pasando una reacción química. Nosotros no podemos crear materia ni destruir materia, pero sí la podemos transformar. Las sustancias en una reacción química que yo obtengo después de una reacción, claro que van a tener diferentes propiedades y va a ser diferente de aquellas que le dieron origen. Por ello es que están participando en una reacción química. Pero no por ello voy a yo estar creando, destruyendo masa. Simplemente esa sustancia va a cambiar de una en otra. Pero si yo tengo 1 kilo de reactivos, voy a tener 1 kilo de productos. Si yo tengo 1 litro de reactivos, voy a obtener 1 litro de productos. Claro que esos reactivos van a tener características diferentes a los productos que se están formando, por supuesto, pero las cantidades van a ser iguales y es por ello que nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Y finalmente redactar una conclusión de 8 a 10 renglones, de acuerdo a lo que nosotros hayamos observado en el simulador, de acuerdo a la experiencia que nosotros tuvimos al balancear nuestra ecuación. ¿Para qué? Para poder comprender la ley de la conservación de la materia. Una vez que terminemos, lo guardamos en nuestro documento con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2, y lo subimos directamente a la plataforma. Nosotros en nuestro simulador vamos a seleccionar, recuerden, entre átomos y moléculas, átomos como el argón y neón, o moléculas como el oxígeno o el agua. Nosotros vamos a observar cómo se comportan en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. A la misma temperatura se van a encontrar en estado sólido. No, eso va a depender de las características de la sustancia. Pero todos los sólidos, independientemente de las temperaturas a las cuales se solidifiquen o de las sustancias, van a presentar características semejantes.
van a tener un volumen fijo, tienen forma definida. Por ejemplo, nosotros cuando veamos esas pequeñas particulitas ahí en el simulador, cuando estén en estado sólido nos vamos a dar cuenta de que tienen movimiento, pero muy poco. Pueden rotar o pueden vibrar, pero no se pueden trasladar de un lado a otro. Y una característica de los sólidos es que no se pueden comprimir. Cuando nosotros observemos nuestras sustancias en estado líquido, el volumen que van a tener es un volumen fijo, pero no van a tener una forma definida. Las partículas van a estar cerca las unas de las otras, pero van a tener un poquito más de libertad que en estado sólido. Aquí las partículas que componen esa sustancia pueden rotar, pueden vibrar, incluso se pueden desplazar, tal vez lentamente, de un lugar a otro. Y también los líquidos, al igual que los sólidos, no se pueden comprimir. Cuando nosotros observemos esas sustancias que nosotros seleccionamos en estado gaseoso, vamos a ver que ni siquiera tienen volumen fijo, no tienen forma definida, las partículas tienen tanta energía que están muy separadas entre ellas, tienen completa libertad de movimiento y una característica de los gases es que sí los podemos comprimir. Estos son los tres estados de la materia, pero no solo son tres estados, son los tres estados fundamentales y solo son tres: sólido, líquido y gaseoso. ¿Existen otros estados de la materia? Sí, pero no son estados fundamentales. Este es el plasma y estos son los condensados Einstein-Bose, pero esos no son materia de nuestro estudio. Únicamente los tres estados fundamentales de agregación es lo que es pertinente para nuestra actividad. Y las características o las propiedades de la materia son muchas. ¿Todas las sustancias las poseen? No. Va a haber alguna sustancia que tenga una característica o muchas características más que otras, pero todas las sustancias van a presentar propiedades generales como el volumen, la masa, el peso, la impenetrabilidad, van a presentar propiedades generales, propiedades físicas como una densidad, puede que sean solubles o no, van a tener un punto de fusión, un punto de ebullición. Por ejemplo, los metales y algunas otras sustancias son maleables. Las características de la materia son muchísimas, muchas, y las podemos clasificar de diferentes formas. Pueden tener propiedades químicas como la reactividad o la basicidad, pueden tener características o propiedades eléctricas como la conducción de la electricidad o la resistencia de la electricidad, ¿por qué no? Pero todas estas características también las podemos clasificar como propiedades intensivas y como propiedades extensivas. En las propiedades intensivas va a ser independiente de la cantidad de sustancia que tenga, de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, yo aquí tengo, de acuerdo a mi envase, tengo 600 mililitros de agua y yo me voy a tomar la mitad. El restante, esos 300 mililitros, no porque yo me los haya tomado, se van a convertir en sal, en arena, o se vayan a convertir en leche. No, las propiedades intensivas de la materia van a perdurar. El agua restante va a seguir siendo agua. Pero las propiedades intensivas sí dependen de la cantidad de sustancia que tenga, de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, yo les dije que inicialmente tenía 600 mililitros y le quito la mitad, entonces estoy alterando el volumen. Entonces esas propiedades intensivas sí cambian. ¿Por qué? Porque dependen de la cantidad de materia que posea esa sustancia. Y una vez que nosotros comprendamos esas características, podemos abordar la ley de la conservación de la materia que postuló Antoine de Lavoisier y también un científico ruso de forma independiente, fue Lomonosov. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando específicamente de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Nosotros, por ejemplo, en la imagen que les pongo en la pantalla, nosotros vemos el CH4 que se llama metano. Vemos otras dos moléculas que son moléculas de oxígeno, son dos. Y cuando reaccionan estas en una reacción de combustión, por ejemplo, se forman sustancias nuevas. Esas moléculas se están transformando. Pero si nosotros observamos cuántos átomos que conforman esas sustancias, vamos a tener las mismas al principio y al final. Claro que están ordenadas de una forma diferente porque están formando sustancias nuevas.
Pero, por ejemplo, la esferita de color gris que corresponde al carbono, tenemos una al inicio y tenemos una al final. Las bolitas blancas que corresponden al hidrógeno, tenemos 4 al inicio y tenemos 4 al final. Y las bolitas que corresponden al oxígeno, que son esas esferas rojas, tenemos 4 al inicio y tenemos 4 al final. ¿Están en diferente posición? Sí, porque están reaccionando y están formando sustancias nuevas. Pero la misma cantidad que yo tengo al principio es la misma cantidad que tengo al final, solo que estoy transformando esa materia. Y de eso se trata la ley de la conservación de la materia. En esa reacción yo no tengo 4 bolitas rojas y como reactivo y como producto tengo 10 o no tengo ninguna. Yo no tengo la capacidad de crear ni de destruir materia en un proceso químico, solo se transforman y cambian ese ordenamiento. ¿Y para qué son útiles? Para crear nuevas sustancias y nuevos materiales que nosotros necesitamos y ocupamos a diario. Un envase para mi agua, tinta para un bolígrafo, los materiales de mi computadora, para eso yo necesito crear sustancias nuevas y útiles para que me hagan la vida más fácil, para apoyarnos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar. Para eso nosotros transformamos la materia. Y recuerden que para explicar lo que pasa en una reacción química, hacemos uso de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas es la forma de cómo simbolizamos lo que pasa en una reacción. Recuerden que tiene diferentes elementos, tiene símbolos químicos, tiene subíndices y tiene coeficientes de reacción. Las reacciones químicas son variadas. Existen reacciones de combustión, reacciones de acidificación, reacciones de neutralización, de sustitución, de descomposición, de doble sustitución. Las reacciones de descomposición, por ejemplo, la imagen que ustedes ven en pantalla, a partir de una sustancia que va a reaccionar, va a crear o se va a convertir en 2 sustancias nuevas. En una reacción de síntesis, a partir de 2 sustancias que yo tenga al inicio, me van a formar una sustancia al final. O una reacción de doble sustitución, donde yo tengo 2 sustancias al inicio y tengo dos sustancias diferentes también al final. Cada una de la formación de estas sustancias nuevas va a corresponder a un tipo de reacción diferente. ¿Alguna duda hasta aquí con nuestra actividad integradora número 2? No, Por asesor. el momento no, asesor. Gracias. Okay. Bueno, por el momento no, pero tal vez más al rato sí. Recuerden, jóvenes, si se llega a presentar alguna duda, pueden escribirme vía mensajero. Se acerca el fin de semana y los asesores virtuales no están obligados a ingresar a la plataforma. Yo ingreso 2 veces el día sábado al mediodía y en la noche por si ustedes se escriben o tienen alguna duda, y los días domingos también, pero por ejemplo en la noche ya es muy difícil para alguna duda pertinente. Así es que traten de elaborar en caso de que presenten dudas, hacerlo a la brevedad posible para que yo también les pueda dar una contestación bastante rápido. Ahora, es mejor que me envíen cualquier duda, algún comentario vía mensajero, debido a que en mi correo electrónico se empiezan a saturar de correos y tardo más tiempo en revisarlo. Pero vía mensajero, inmediatamente yo entro a la plataforma y veo los mensajes que ustedes me mandaron. Recuerden, jóvenes, también que ustedes tienen que realizar su actividad socioemocional, su actividad formativa número 1, su actividad formativa 2 y su cuestionario. Por medio de nuestro foro Novedades, les proporcioné 2 recursos que les van a ayudar a comprender mejor estos temas, pero lo principal es que ustedes revisen sus recursos que Pepe en línea les da. Jóvenes, para mí ha sido un gusto integrarme con ustedes en este módulo número 14. Espero de verdad que me envíen sus actividades a tiempo y algo muy importante, jóvenes, eviten cometer actividades o incurrir en conductas de plagio. Recuerden que el plagio se está penalizando y no hay necesidad de incurrir en ello. Ustedes tienen la libertad de consultar cualquier recurso para apoyarse en sus actividades, pero tienen la obligación de colocar la referencia.
yo consulto un libro, consulto un portal, y ¿es mi derecho? Claro que sí, pero es mi obligación colocar la referencia de ese portal y con ello, jóvenes, y sobre todo como la guía de referencias que Prepa en Línea nos está marcando y con ello, jóvenes, estaremos entregando un excelente trabajo. Bueno, jóvenes, para mí ha sido un gusto integrarme con ustedes. Priscila, Mari, María, Sonia y Aarón, les deseo un excelente fin de semana. Recuerden, si tienen dudas, háganmelo saber vía mensajero. Hasta luego y que tengan una bonita tarde. Adiós. Gracias, asesor, igualmente. Adiós.